obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria, 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 portador de tu gloria. Hola, qué gusto saludarte. Vamos a continuar el día de hoy estudiando la carta que Pablo le escribió a los colosenses y las cosas que él les dijo a ellos, pero que también aplica a nosotros, de cómo el Espíritu Santo utilizó a Pablo, inspiró a Pablo para escribirle a ellos, pero que esas enseñanzas traspasaron los años y que hoy están muy presentes. Vamos a orar para dejar pues, nuestro estudio en las manos de Dios. Acompáñame, oremos. Padre amado, quiero esta noche pedirte que puedas quedarte con nosotros. Ayúdanos mucho, Dios, a poder escuchar tu voz a través de lo que Pablo le escribió a nuestros hermanos en Colosas. Que lo que él le dijo a ellos, Padre, pueda ser utilizado para que tú nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, de acuerdo a nuestra necesidad, Dios. Cubre las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Yo no sé esas necesidades, pero tú sí las sabes y que tú puedas hablar a nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra inspirada siempre encontramos las respuestas que nuestra vida necesita. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por ti, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén. Quiero mencionarte algunas de las cosas que habían permeado en la sociedad ahí en la ciudad de Colosas y que habían afectado, que estaban afectando la fe de nuestros hermanos. Y de alguna manera, como yo te compartía hace 15 días, es que estaban viviendo un cristianismo híbrido, ya no un cristianismo puro. El gnosticismo se había metido ahí, pero también las ideas de los judíos legalistas. Fíjate algunas ideas gnósticas que estaban ahí. Ellos decían que la materia y el espíritu no podían coexistir, porque la materia era maligna y el espíritu era bueno. Entonces, si Dios era espíritu, no podía haber venido a la tierra en forma de materia, en forma de hombre, porque ya en ese sentido se habría contaminado.
También ellos decían que existían como emanaciones celestiales, niveles angelicales entre Dios y la materia, y que este nivel de conocimiento angelical solamente era para unos cuantos, no era para todos. De esta manera, ellos decían que solamente algunos iluminados podían conocer o tener el conocimiento real y verdadero de lo que era el Espíritu de Jesús. Porque si todos somos terrenales, en ese sentido, estábamos como incapacitados para poder llegar a conocer exactamente lo que Dios quería decirnos, lo que Dios podía relacionarse con el hombre. También en ese sentido de lo que yo te había mencionado, de que la materia era maligna, era imposible que Jesús pudo haber sido hombre, pudo haber tenido un cuerpo humano. Más bien parecía humano, dicen ellos, pero que en verdad siempre permaneció como un espíritu. Otra cosa que también afirmaban y que estaba así como jalada de los pelos era que la salvación era obtenida sí por creer en Jesús, sí por depositar nuestra fe en Jesús, pero que se necesitaba ese conocimiento especial. Y como ya te decía yo, que ese conocimiento especial era solamente para unos cuantos, para unas personas escogidas. En ese sentido, entonces, la salvación era exclusiva de algunos. Pero si además de eso le agregamos que la idea de los judaizantes era que necesariamente teníamos que llevar obras para ganar nuestra salvación, entonces esto se hacía como demasiado imposible. Además de esto, afirmaban que estar salvado, llevar una vida espiritual, no necesariamente afectaba a nuestra vida cotidiana, porque, ya te decía yo, la materia era maligna y el espíritu era bueno. Entonces, somos terrenales y aunque seamos convertidos y tengamos una fe en Jesús, nuestra vida va a seguir siendo igual. Otros, al contrario, otros decían, no, esto no puede ser, si nuestra vida tiene que ser evidente de que hemos cambiado, de que nos hemos transformado. Y contra esto es lo que Pablo estaba hablando. Y me anima mucho porque no los reprende, no los regaña. Más bien lo que hace es exaltar a Cristo, diciéndoles todo lo que nuestra vida en unión con Cristo, en una relación, puede llevar. Y en ese sentido fue lo que les escribió. Hoy vamos a estudiar desde el verso 9 al 14 de lo que Pablo les enseñó. Te lo voy a leer de corrido y luego, como lo hemos hecho, lo vamos a estudiar. Verso 9. Por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Me voy a detener aquí un ratito. Dice Pablo, por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, desde el día en que oímos. Quiero recordarte una vez más que Pablo no conocía a ellos, él no plantó esta iglesia, pero desde el día que supimos, ¿qué fue lo que Pablo supo? Lo que vimos la vez pasada, de que ellos tenían fe en Jesús y que esa fe se mostraba amando a sus hermanos en la iglesia. Y que eso era debido a que su esperanza estaba puesta en el cielo y que los frutos de conocer al Evangelio, de conocer a Jesús, sí había repercutido en su vida. Y cuando Pablo supo esto, empezó a orar por ellos. Oró dos cosas. Verso 10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo con mucha paciencia. Así, con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de los pecados. Pablo estaba hablando, escribiéndoles esta carta a nuestros hermanos en Colosas, a los colosenses. Y Pablo, te digo que sabía por Epafras que estaban enfrentando todas estas ideas erróneas y que ya no estaban viviendo el verdadero evangelio. Se estaban desviando con todas estas ideas que te acabo de mencionar en el inicio. Y en la primera parte del verso 9 les dice: por eso nosotros desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene. Esta parte, así como dice aquí en esta versión, la Reina Valera contemporánea, dice que Dios los llene, lo da como un hecho consumado. Pero en el griego lo que en verdad Pablo les escribió es para que Dios los siga llenando. Pablo estaba orando y estaba diciendo para que Dios los siga llenando. ¿A quiénes? A todos. Esto echaba por tierra lo que decían estos gnósticos, que era para unos cuantos. No, era para todos. Ellos decían que algunos cuantos. Pablo dice no, todos. Dios sí te puede llenar. Es decir, que no importa en el estado espiritual en que los colosenses se encontraban, siempre había la posibilidad de seguir creciendo espiritualmente, de seguir fortaleciéndose, de seguir avanzando en su fe. ¿En qué debían de ser llenados? La segunda parte del verso 9, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo les estaba diciendo, un seguidor de Jesús necesita llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, cada discípulo de Jesús debiera saber, debiera conocer la voluntad de Dios para su vida. Y este conocimiento no era solamente un conocimiento intelectual, que en esta cultura griega permeaba demasiado, le daban tanto valor a la cultura intelectual, al conocimiento intelectual. Y Pablo dijo, no solamente es intelectualmente que sepas mucho, sino que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el evangelio. Y el evangelio no es un conocimiento espiritual, el evangelio es una persona, el evangelio es Jesús. En otras palabras, es que tú puedas tener una relación creciente con Jesús, que tu relación con Jesús pueda crecer cada vez más. Y eso se va a notar en tu vida, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría y discernimiento espiritual, dice en otras versiones. Es decir, Pablo le estaba diciendo a los colosenses, esta idea que tienen los gnósticos de decir que si tú eres espiritual, no necesariamente va a afectar tu vida diaria, Pablo dice, sí lo va a afectar. Ese conocimiento no es intelectual. Tu relación con Jesús va a cambiar tu carácter, se va a transformar tu vida, se va a ver, tú vas a tener la claridad de lo que es bueno y de lo que es malo. Y tú en tu crecimiento espiritual vas a escoger siempre lo bueno por tu conocimiento de Jesús, por tu cercanía con Jesús. Fíjate cómo continúa en el verso 10 y lo dice de esta manera, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Confirmando lo que yo te decía. Tu vida va a ser afectada de tal manera que tu diario vivir, que tu vida diaria va a ser digna del Señor. Va a ser una vida de discípulo de Jesús, de seguidor de Jesús. Y en tu vida sí se va a ver. Pero no solamente van a ser hechos externos, sino van a ser la transformación que tu vida tiene desde dentro, desarrollada desde dentro, desde tu ser, desde tu carácter.
sí se va a afectar. En otras palabras, un seguidor de Jesús, su vida sí refleja de quién es hijo, de que es hijo de Dios, dice Pablo, haciendo lo que a él le agrada. Segunda parte del verso 10 y la primera del verso 11. Produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria. Pablo dijo, si tú estás creciendo en tu cercanía con Jesús, ese conocimiento que ya te decía yo está al alcance de todos, no es para algunos cuantos, no es solamente para los iluminados. Tu vida va a ser afectada sí o sí de 3 diferentes formas. Número 1, producir los frutos de toda buena obra. Vivir como es digno de Dios implica que necesariamente nuestra vida produzca frutos de toda buena obra. ¿Cómo es esto en lo práctico? Dice Pablo. No es muy difícil saberlo. Producir frutos en toda buena obra es que en nuestra vida diaria no está centrada en nosotros. Que tu vida y que mi vida, o que la vida de los colosenses en este caso, puede estar reflejada que amas a los demás, que sirves a los demás, que tu vida no está centrada en ti, que tú no vives para ti. Que tu vida moral está cambiando, que tu carácter está cambiando, que en tu vida se está desarrollando la imagen de Dios. Que la imagen que se perdió de Dios en tu vida está siendo restaurada. Esto es un crecimiento, esto es creciente, no se quede estancado. Nada más, es lo que está diciendo Pablo. De alguna manera en tu vida, en la vida de un seguidor de Jesús, está siendo formado el carácter de Jesús. Por eso son cristianos, dice Pablo, por eso son seguidores de Jesús. Y estos frutos en toda buena obra se ve o sirve como un puente para tu evangelismo. Es decir, el evangelismo no es una práctica externa a tu vida, sino reflejas tanto en tu vida el carácter de Jesús, se ve esta vida buena, esta vida plena, que al otros verla, tratan de vivir o se inspiran para vivir la vida que tú mismo estás llevando. Y en términos prácticos, hermanos, ese es el mejor evangelismo, cuando tú, en tu trabajo, en el medio en que te desenvuelves, reflejas el carácter de Jesús. Ven que tu vida no es la misma de antes o no es la misma de la de todos, y eso inspira a alguien más a poder conocer de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Entonces esos gnósticos o esos judaizantes van a quedarse con sus ideas, porque tú vas a reflejar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, y ellos van a saber que sus ideas son erróneas. Número 2, ¿cómo vivir esta vida digna? Implica, dice Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en nuestra cercanía con Jesús, creciendo en nuestra cercanía y en nuestro crecimiento de esta relación con Jesús. Es decir, cada discípulo de Jesús necesita continuar entendiendo el significado del Evangelio, el significado de Jesús en sus vidas. Y esto va a desarrollar todo un crecimiento con Jesús. Lo que pasaba con los colosenses es que en vez de poder profundizar en las enseñanzas de Jesús, en vez de poder orar por pedirle a Dios más discernimiento, ellos estaban teniendo como más agrado de escuchar todas esas enseñanzas intelectuales, raras, como ya te decía yo. Y Pablo les decía, en vez de pedirle a tu vecino intelectual griego que te enseñe
todo ese conocimiento de ángeles, esas emanaciones, los eons que ellos decían, conocimiento para algunos cuantos, en vez de eso, profundiza en las enseñanzas de Jesús, conoce más de Jesús. ¿Cómo aplica esto para nosotros? Fíjate que en este tiempo existe un sinnúmero de conocimientos que están disponibles 24/7 para nosotros en el internet. Y muchos ahí estamos metidos y se ha vuelto hasta como un vicio. Pablo nos diría, en vez de estar metidos en eso y conocer de eso, ¿por qué no inviertes tu tiempo en poder conocer más el Evangelio, poder conocer más de la Biblia, poder crecer más en tu relación con Dios? Porque eso tarde o temprano va a afectar tu vida diaria, va a afectar tu carácter. Y la tercera cosa que les dijo es, vivir como es digno de Dios implica ser fortalecido con todo poder conforme al dominio de su gloria. Ese poder, el poder de Dios, está a tu alcance. El poder de Dios va a hacer transformar tu vida si tú buscas fortalecerte en todo momento, diariamente, con ese poder. Y no es cualquier poder, dice Pablo, sino es conforme al dominio de su gloria. Recibir el poder de Dios, desarrollar una vida espiritual, sí está al alcance de todos, dice Pablo. En que tú vivas una vida santa, una vida diferente, una vida de discípulo de Jesús, está a tu alcance y tú debes de buscar ese poder. ¿Cómo? A través de tu relación con Dios. Si tú vives estas tres cosas que Pablo nos dejó, como resultado nos va a dar esta vida que está aquí en la segunda parte del verso 11 y la primera del 12. Para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia y así con gran gozo darán las gracias al Padre. Pablo los estaba amonestando a nuestros hermanos colosenses, porque de alguna manera ellos, al vivir esta persecución, estaban así como quejándose y Pablo se adelantó, porque ellos de alguna manera podían tener la actitud de decir, tú nos escribes esto, Pablo, porque estás lejos, pero nosotros que estamos viviendo esta persecución, nosotros que estamos teniendo a diario la infiltración de estas ideas, ¿no crees que es tan fácil vivir? Estamos sufriendo. Y Pablo se adelanta y les escribe, si ustedes son fortalecidos con Dios, si ustedes están produciendo en su vida este conocimiento y están creciendo en su cercanía con Jesús, van a poder soportar todo con mucha paciencia y perseverancia, dicen otras versiones. Van a poder soportarlo con mucha paciencia, con mucha perseverancia. No se van a dejar enredar por esas ideas extrañas. Van a vivir un cristianismo puro. Y así, con gran gozo, darán gracias al Padre. Eso sí es posible, dice Pablo. Y los estaba amonestando porque estos discípulos, como ya te decía yo, sí estaban sufriendo. Y Pablo le dice, soportar con mucha paciencia y soportar con perseverancia te lleva a que en el momento de la prueba tú vas a recurrir a Dios con gran gozo, con gran alegría, con un gozo espiritual. Tú vas a acercarte al Padre como tu primera opción. Esto te va a permitir, dice Pablo, seguir avanzando en tu vida a pesar de la adversidad. Y en ese momento de la adversidad, tú vas a seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Es decir, sí hay pruebas en tu vida, pero tú vas a resaltar las bendiciones
que has tenido de acuerdo a tu relación con Dios. ¿Por qué? Verso 12, la segunda parte, porque dice Pablo, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cristo, debido a tu relación con Dios y debido a lo que Cristo hizo por ti, Él nos hizo aptos para participar de la herencia. Antes no éramos aptos porque Cristo nos declaró justos delante de Dios. Gracias a eso podemos participar de la herencia de los santos. La herencia específicamente se refiere a la herencia que Dios le prometió a Abraham. Cuando le dijo, voy a darte una tierra como herencia. Pero para nosotros ya no está esa tierra, ya no hay una posesión material que Dios nos pueda heredar. ¿A qué se refiere Pablo entonces para decir que somos aptos para recibir la herencia? ¿Y a qué se refiere como nuestra herencia? Pues nuestra herencia es Dios. Nosotros vamos a heredar a Dios junto con todos los santos en el reino de la luz. Porque ya hemos sido justificados para heredar eso. Nosotros vamos a heredar esa luz. Vamos a heredar a Dios, dice Pablo, porque hemos sido santificados y cada día más y más en nuestra relación con Dios vamos a tener eso. Esa herencia en nuestra vida. La naturaleza de Dios se va a ir formando en nosotros. Y Dios es nuestra herencia, dice Pablo. Termino con los versos 13 y 14. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fíjate ¿qué está diciendo Pablo aquí a los colosenses? Pablo les está diciendo, tú naciste con tu naturaleza caída, tú no naciste con una naturaleza espiritual, pero gracias a Jesús, Él los ha librado del poder de la oscuridad. La oscuridad ya no tiene poder en ti porque Él te ha librado. Y nos ha trasladado, se está incluyendo Él, al reino de su amado Hijo. Es decir, nos ha tomado del reino de la oscuridad y nos ha llevado, nos ha cambiado de lugar al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado de la oscuridad a la luz. Ya no estás en la oscuridad, ahora ya estás en la luz. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo pudo ser posible esto? Con lo que termina diciendo al final, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa esto, tener redención? Significa que Jesús compró nuestra esclavitud. En Romanos 6:23 dice que el pago que da el pecado es la muerte. Es decir, nosotros vivíamos en pecado y para poder comprar nuestra libertad teníamos que pagar el precio que da el pecado y es la muerte. Y el precio de nuestro rescate se pagó con la muerte de Jesús. Jesús ya nos compró de nuestra esclavitud. Ya fuimos trasladados. ¿Para qué? Para ser perdonados de nuestros pecados, pero para poder vivir en el reino de su amado Hijo, en el reino de Jesús, en una relación con Dios. Y fíjate, esto era precisamente que los colosenses no estaban viviendo. Ellos ya habían sido librados del poder de la oscuridad. Ellos ya habían sido trasladados al reino de su amado. Pero ellos no se sentían trasladados en ese reino. En vez de vivir una relación con Jesús estrecha, era así como, sí, ya fuimos liberados, pero no queremos o no podemos vivir esta relación estrecha con Jesús. Más bien vamos a vivir todavía de acuerdo a nuestra voluntad. Vamos a vivir de acuerdo a lo que venga en el día a día. Si tenemos ese conocimiento de los gnósticos, tengámoslo. Si tenemos a un vecino que es judío y dice que tenemos que vivir esas obras,
vivámosla. Es decir, por la voluntad de ellos no estaban siendo trasladados a ese reino al reino que Dios ya les había dado. La herencia con los santos, no la querían vivir. Y Pablo aquí les está diciendo, no, ustedes ya fueron librados del poder de la oscuridad, no vivan en la oscuridad. Han sido trasladados al reino de su Hijo. Vivan como parte de ese reino. Han sido comprados con la sangre de Jesús. Él ya pagó el precio de su esclavitud. Él ya los compró. Ya no son ustedes esclavos. Ya son ustedes libres de sus pecados. ¿Por qué siguen viviendo igual? Y esto último sirve como introducción para hablar acerca de toda la exaltación que tiene Cristo y toda la preeminencia que tiene Cristo en lo que dice a partir del verso 15. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez. ¿Cómo aplica todo esto que acabamos de ver a nuestra vida hoy? Básicamente tiene estas implicaciones y con esto quiero terminar. Que la vida de un discípulo no solamente es no hacer lo malo, sino que la vida de un discípulo tiene las implicaciones de poder crecer espiritualmente todos los días y que eso va a tener una transformación en tu carácter en todo momento. Se va a ver en nuestra vida diaria la transformación de nuestro carácter si estamos teniendo una cercanía con Jesús. ¿Qué otra aplicación tiene para nuestra vida? Que el crecimiento espiritual es poder convertirnos en personas sabias cada día, con más discernimiento espiritual. Que no nos vamos a conformar con lo que nos comparten en las clases de miércoles, con lo que nos comparten en nuestra clase de domingo, sino que nuestro discernimiento espiritual cada día nos va a llevar a buscar más crecer en nuestra relación con Dios. Eso es una responsabilidad personal. Otra aplicación es que Pablo nos recuerda que fuimos rescatados del poder de la oscuridad para ser trasladados al reino de su amado Hijo. No estamos en el reino de la oscuridad, de ahí ya fuimos rescatados para ser trasladados al reino de su amado Hijo, no para quedarnos igual. Fuimos tomados de un lugar para ser llevados junto a Jesús, para vivir esta relación con Jesús. En otras palabras, no es para vivir dentro de una religión, sino es para vivir una relación con Jesús, una relación que se convierte creciente. Y así pueden venir ideas de todos lados, porque hoy más que nunca hay tantas ideas con un medio sentido espiritual. Pase lo que pase, tú vas a permanecer junto a Jesús. Tú vas a crecer en tu relación con Jesús. Tú vas a anhelar tener en tu vida cada día el carácter de Jesús, los frutos del Espíritu. Y tú vas a procurar vivir de acuerdo a ello. Es lo que Pablo nos diría hoy. Te animo, hermano, te animo en que tú puedas procurar buscar, amar, orar, como ya te he dicho, amar, buscar la naturaleza de Dios en su palabra, seguir conectado con Dios, seguir conectado con los hermanos, buscar a tus hermanos, buscarlos siempre, no como una actividad, sino como un estilo de vida que amas, que te gusta, que te agrada. También que sí puede haber ideas de todos lados, pero que tú puedas centrar tu vida espiritual en Dios todos los días por tu propia voluntad, más allá de lo que te predicamos miércoles y domingo. Por tu propia voluntad, cada día tú busques alimentarte de Dios,
cerca de Jesús, buscar tu crecimiento espiritual, siempre habrá la posibilidad de crecer mucho más. Te animo a que puedas hacerlo. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Dios, por la respuesta que tenemos en tu palabra. Así como nuestros hermanos colosenses estaban siendo invadidos por tantas ideas, por tantas doctrinas falsas, lo que Pablo les dijo es: tu vida digna al lado de Dios está a crecer en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su Hijo. Y eso se va a mirar en tu vida diaria, se va a mirar en tu carácter transformado. Esto se va a mirar en que tu fe crece, en que tu vida espiritual crece, que tienes más discernimiento espiritual. Y eso es lo que queremos tener, Padre, a tu lado. De esta vida tan especial que tú nos has dado a tu lado. No como una religión, sino como una relación contigo. Y eso depende de cada uno. Está al alcance de cada uno. Siempre, Dios. Gracias, Jesús, por haber comprado nuestra esclavitud. No pertenecemos ya al reino de la oscuridad. Hemos sido trasladados a tu reino. Padre, y yo te oro porque queramos anhelar eso siempre, en todo momento. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Dejamos todo en tus manos. A través de ti, Jesús, oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Que tengan una semana súper bendecida y que en tu corazón pueda anhelar tanto crecer en tu cercanía con Dios. Nos vemos a la próxima.